Margarita Leoz es nuestra invitada en los micrófonos de la SER. Punta Albatros es su primera novela publicada con Seix Barral. Margarita, bienvenida al programa de Rosa Pasa Página. Muchas gracias, Rosa. Gracias a ti por, como te decía fuera de micrófono, por escribir, iba a decir tan bonito y con tantas emociones y tanta sensibilidad. Vamos a la historia. Una región costera, aislada, agreste, de vientos y mareas. Punta Albatros es el lugar donde el protagonista ha decidido trasladarse. Quiere huir, no sé, quizás no tanto de su pasado, sino de su vida actual, de un presente. Cuéntame. Buena pregunta. Bueno, sí, claramente es un personaje que huye, ¿verdad? Pero realmente es muy difícil huir de uno mismo, al menos es lo que le ocurre a él. Yo creo que se confirma el hecho de que todas las huidas son inútiles, porque finalmente es un personaje que no puede deshacerse de ese otro del que huye, ¿no? Porque el pasado le persigue. El protagonista, que como has dicho, bueno, es un médico que se marcha de la ciudad para trasladarse a esa región costera, aislada y agreste que yo me he inventado y que he denominado Punta Albatros. Bueno, las razones de esta huida se van desvelando poco a poco en el libro. La primera se enuncia al principio, Sí. Es la ruptura de su matrimonio a causa de una infidelidad, pero para la segunda tendremos que llegar hasta el final, ¿no? Sin duda. Es un médico que al trasladarse a esta zona tiene que conocer bueno, él es un forastero que como médico que es va a tener pacientes que no conoce y al mismo tiempo en el lugar en el que se traslada los propios habitantes pueden tener cierto recelo a abrirse a una persona como un médico, ¿no? Que te va a conocer por dentro y por fuera. Sí, bueno, el protagonista es un forastero al final, llega a un lugar extraño, es alguien venido de fuera. Eso me interesaba, un personaje que se ve obligado a salir de su entorno habitual, a desplazarse a un lugar que no le pertenece, que le es ajeno, bueno, pues porque está en crisis y necesita mirar desde otra perspectiva. Finalmente él ha sido como expulsado de su hábitat natural e impelido a ese lugar inhóspito, difícil e incómodo. Esa incomodidad me interesaba, me parecía muy productiva en el plano literario, colocar a un personaje en una situación incómoda, sin asideros, y convertirlo de alguna manera pues, en un extranjero, en alguien que habita también un no lugar, un no hogar, porque él va a habitar un faro terrestre en desuso, es decir, un faro que fue faro pero que ya no lo es y que ahora, en el que está ahora pues, la vivienda del médico y su consulta. Finalmente va a llegar a un lugar en el que no operan las mismas leyes vitales, ni el mismo lenguaje, ni los mismos códigos comunicativos a los que está acostumbrado. Y al mismo tiempo llega sustituyendo a un médico que se ha marchado de una manera también intrigante, porque se ha marchado sin dejar rastro, un buen día desaparece, que es el doctor Cuarasa, que es un personaje que durante toda la novela está ausente, pero que su ausencia es muy presente en toda la novela. En realidad tus personajes, algunos no tantos, pero sí que son personajes ausentes y son personajes, como es el caso del propio narrador, que no tiene nombre y puede ser cualquiera, porque estamos hablando de una situación que quizás hayamos vivido todos, no tanto esa huida por infidelidad o por cualquier otra cosa, sino esa necesidad de querer cambiar de vida o esa especie de vértigo, de pánico que te da el pensar cuando te alcanzas cierta edad que estás viviendo una vida diferente a la que tú habías proyectado o la que tú habías pensado que querías vivir. O sea, digamos que esa huida va acompañada de una cosa de pareja, ¿vale? Pero, como digo, puede ser que estés buscando algo que te dejaste por el camino. Sí, sí, realmente es así. Yo creo que eso me interesa siempre mucho, ¿no? La distancia entre lo que deseamos y aquello en lo que nos acabamos convirtiendo. De hecho, uno de mis relatos, de mi segundo libro de relatos, se titulaba En lo que nos hemos convertido. Y eso siempre me interesa mucho, esa distancia y explorar esa distancia. Por eso yo algo que sí que
pensé y planifiqué de manera muy consciente, porque creo que hay cosas que cuando escribimos son conscientes y otras que simplemente afloran, que surgen, como quizás motivos o temas que siempre nos acaban interesando y acaban apareciendo en nuestros libros. Algo que sí fue muy consciente fue la construcción del libro en dos planos temporales. Yo quería que hubiese un plano del presente, que es el plano de los 11 meses, casi el año, que nuestro protagonista pasa en Punta Albatros, y las relaciones que se establecen allá, cómo conoce a otros personajes, en fin, se pone en contacto con ellos, qué situaciones se dan con este personaje en el plano del presente, y quería también escribir un plano del pasado en el que se va alternando con el plano del presente. El plano del pasado son estos 20 años que transcurren desde la juventud universitaria de nuestro protagonista y de entonces su novia Teresa, la amistad que les une con otra pareja, la formada por Salva y Victoria, y cómo estas vidas van evolucionando hasta llegar a ese presente por el cual el protagonista se marcha y desea cambiar de vida. Yo creo que esta alternancia de planos, bueno, por una parte porque creo que el tiempo, el concepto del tiempo y el paso del tiempo y el poso del tiempo me interesan siempre mucho, pero también porque me gustaba imbricar de alguna manera estos dos planos, porque creo que también entendemos mucho mejor el presente recordando el pasado, ¿no? Somos quienes fuimos. Desde luego. Es muy interesante lo que dices de ir hacia adelante, pero al mismo tiempo estar siempre rescatando del pasado, pero no como algo estancado, sino que está ahí todavía. Sí, dime. Perdona, no. Que como dices, yo creo que en cierto modo aquello que no llegamos a ser nos define mucho más que lo que somos, ¿no? Y que lo que tenemos. Yo creo que nuestras carencias nos definen más que nuestras pertenencias, y que lo que añoramos de nuestro pasado, incluso lo que perdimos, es lo que nos hace quienes somos en realidad, por no mencionar lo que quisimos, lo que deseamos y nunca llegamos a tener. Eso es. Hablábamos de personajes muy fuertes, curiosamente, vuelvo a decir, sin nombre, o algunos lo tienen, como es el caso de Celso, o el barquero, ¿no? Con los dos perros feroces, que bueno, yo desde tal y como lo defines así, o sea, un barquero con dos perros feroces es una persona abrupta, sin embargo, está con muchos sentimientos, aunque no lo sepa. Bueno, claro, yo creo que es que todos los personajes están llenos de secretos, al menos al principio, ¿no? Y los vamos a ir desvelando poco a poco en la relación con el protagonista. Y vamos a siempre a intuir, porque todo se muestra, pero nada se explica. Para mí es muy importante la máxima de Henry James, ¿no? De no lo digas, muéstralo. Yo creo que eso está en la base de mi escritura. Y sí, realmente estos personajes, yo no necesito muchas veces poner nombre a los personajes. Creo que cuanto más difuminado me resulta más verosímil, ¿no? Y me parece que con decir el barquero, pues ya está, no hace falta más. O la directora, no hace falta más. Otros personajes, hay un personaje, por ejemplo, que es la señorita Mariposa, que es un apodo. Me encanta. Ahora hablaremos de eso. Vale. Otros solo les define su nombre, un nombre sin apellidos, ¿no? Y de hecho del protagonista pues únicamente sabemos que es su inicial, que es G, sí. Que es algo que puse después, al principio ni siquiera era G. Voy a darle algo. Exacto, ya es algo. Y lo sabemos porque dice o sea, lo sabemos a partir de un detalle muy, muy pequeño y muy significativo, que es que está escribiendo con una pluma que le regaló Teresa, su esposa, y que esa pluma lleva grabada las iniciales de ambos entrelazadas, la T de Teresa y la G del protagonista. Sí. Entonces, que realmente me parece que siempre en literatura menos es más. Bueno, siempre, en fin, dando, y siempre sí que considero que yo me dirijo a un lector al que le gusta completar junto conmigo los significados, es decir, un lector activo que lee conmigo y que siempre va a rellenar esa parte que yo le tiendo la mano y él me da la suya, ¿no? Esa parte, eso es lo que más me gusta, que sea el lector el que... yo te digo, tú caminas junto al lector, pero no le das la mano.
dejas que él vaya leyendo, vaya sintiendo, vaya pensando e incluso se vaya metiendo y luego que saque sus propias conclusiones. Es así como yo te veo. Sí, es que no me gusta, yo creo que la buena literatura, al menos o la literatura que aspiro a escribir es la que propone cuestionamientos y preguntas y no lo da todo mascado ni todo hecho, ¿no? Y no da respuestas. Entonces, bueno, todo queda en el aire, pero yo creo que doy los elementos para que el puzzle Ya lo se creo. pueda siempre completar, pero yo dejo las piezas encima de la mesa y es el lector el que las une, ¿no? Y sobre todo eso, sin que se vean tampoco los andamios, porque hay muchos andamios por detrás y la construcción es compleja, es muy Sí, compleja. el edificio se construye de una forma compleja, la verdad es que sí. Así es. Además, hablas de un lugar inhóspito, pero prima lo cotidiano. O sea, él abandona la ciudad y va a un lugar que no conoce, un lugar que está limitado. En realidad tiene ese borde del abismo, ¿no? Digamos, que lo que supone un faro, y tiene pues la lontananza y el horizonte del mar, pero o sea, en el fondo tiene mucha amplitud de espacio infinita, pero está cortado por esa limitación. Y lo que te decía de lo cotidiano, la vida cotidiana a la que no está acostumbrado. Sí, totalmente. Bueno, al principio de la novela recuerdo que cuando el protagonista llega a Lindes, que también es como la Linde, ¿no? Sí, La sí, sí, ciudad es verdad. a la que llega en tren, dice algo así como que va pasando un bosque de eucaliptus y que le parece que esas líneas de los eucaliptus le recuerdan a una jaula, ¿no? En el fondo para él, y en el primer capítulo sobre todo, deja de decir que no puede evitar ver todo aquello como un castigo y que le gustaría ser perdonado, ¿no? O sea, que esa extensión de tierra, ese horizonte, esos acantilados, en el fondo él lo siente como una prisión. Bueno, yo creo que no solo en este libro, sino un poco en toda mi escritura está esa idea de dar un sentido distinto a la cotidianidad. Quiero decir, a veces me preguntan, ¿tu escritura es realista? ¿No lo es? Bueno, dentro del realismo, el realismo es enorme, ¿no? Y comporta muchísimas facetas distintas. Yo sí que me siento cómoda en un realismo un poco irreal, ¿no? Con un halo de irrealidad. Bueno, quizás también es por ese gusto de los detalles. Al final, tanta cercanía con los detalles lo que hace es que ves grande lo que es pequeño y pequeño lo que es grande. Entonces, digamos que las normas se alteran un poco, ¿no? Y sí que siempre estoy jugando con esa unión o esa extraña pareja entre lo cotidiano y la desfamiliarización, ¿no? O el extrañamiento. Dices una cosa muy curiosa que además te hace pensar y estoy de acuerdo. Dices, la vida es una sucesión de tareas, una lista de la compra. Y es que no hay más realidad que esa. Bueno, sí, eso también lo siento como algo muy personal. Lo bonito es Sí. saltarte esa lista y dejar que pues ir a la compra de una forma inhabitual. Sí. Bueno, claro, sí, es cierto. También, bueno, no sé, claro, ahí tampoco nos podemos contar mucho porque No. creo que esa frase es más bien del final Sí. de la Bueno, pero en novela. general, ¿no? Quiero decir, esa cotidianidad de tu vida y de repente dices, mira, me voy a saltar la lista de la compra y me voy a ir a la isla, no en el caso del protagonista, sino me voy a ir a otro sitio porque me quiero saltar la lista. ¿No? Sí, así es, así es. Hay una parte, bueno, que ocupa prácticamente toda la novela, que es el asilo. Y a mí me enternece de forma brutal, porque hay varias cosas, ¿no? Hablabas de la señora mariposa y de cosas como ser viejo no significa ser idiota, que además hace poquito lo veíamos como un eslogan por temas bancarios, pero es verdad, ser viejo no es ser idiota. Y dices, la vida al ritmo de cada uno y la edad para la observación de las cosas, las personas, los gestos y los afectos. Yo creo que la edad madura, adulta, la tercera edad, te permite contemplar y saber leer la vida de los demás, como es el caso de algunos de los personajes que tú tienes en el asilo. Me parece maravilloso.
Sí, bueno, esa parte también está muy trabajada porque creo que me gusta mucho crear personajes secundarios, ¿no? Estoy pensando en el señor Mauro que está ahí, Mm, con el cual nuestro médico tiene, bueno, tiene relaciones muy distintas con cada uno de los personajes, ¿no? Con la señorita Mariposa tiene una relación porque la señorita Mariposa, a diferencia de los habitantes de Punta Albatros, pues es una, aunque ella es de Punta Albatros, pero es una persona muy locuaz, ¿no? La mayoría de los personajes con los que nuestro protagonista se encuentra taciturnos, guardan muchos secretos, y la señorita Mariposa también guarda muchos secretos, pero los guarda de una manera distinta, que es con mm, una verborrea constante y sí. contando las cosas muchas veces, y eso también me servía un poco, bueno, para mí como técnica narrativa para ofrecer un personaje, a diferencia de los otros, pues que hablase mucho y que tuviese unos diálogos muy vivos y así. También hay otro personaje que es la señora Eulalia, que ya te acordarás que es aquella demente que se mete en la cabina telefónica a hablar con Margaret Thatcher para solucionar lo de Sí, las sí, Malvinas, ¿no? sí, me encanta. Y está convencida que nuestro médico protagonista pues es quien se ha cargado a Coarasa, al doctor Coarasa, y vamos, que lo ha tirado por el acantilado y está llamando a la policía para que vengan a por él, ¿no? Entonces, bueno, sí, en el asilo, en fin, en la residencia de ancianos hay hay varios personajes, luego está también Irina, que es la cuidadora, Mm, que, bueno, también es un personaje que viene de fuera, como todos los personajes en Punta Albatros, y está la directora, que es un menudo personaje. personaje. Sí, es un personaje, digamos que como cuando estudiábamos en el formalismo ruso los cuentos maravillosos es el oponente, ¿no? Están los Totalmente. ayudantes y los oponentes. Bueno, pues Sí. la directora sería un oponente, claro. Sí, la residencia además es que me permite reflexionar sobre otra faceta del paso del tiempo que es la vejez, ¿no? Este personaje además, nuestro médico dice que no conoce a sus padres, que sus padres no llegaron a viejos, entonces para él los ancianos es una especie ajena o algo así, una especie extraña, ¿no? Mm. De la que tiene que aprenderlo todo, así que para él también es como un conocimiento nuevo y este contacto con los ancianos de la isla de Goz, que también es un lugar extraño en el sentido de que tenemos una residencia de ancianos en medio, bueno, en una isla a unas millas de la costa, pero que no es la costa, una isla habitada que alberga una residencia de ancianos, que parece como ya el último lugar en el que dejar a nuestros ancianos, ¿no? Un sitio realmente inhóspito y aislado. Sí, pero precisamente en esa lectura de cómo estás descubriendo dónde está el asilo, en esa lectura también hay cualquier lugar. O sea, un asilo de ancianos es cualquier lugar. Yo, esa sensación de, no sé, cuando vas en el coche o cuando vas, sobre todo en el coche, porque en la ciudad, bueno, y ves residencia de ancianos, no sé tú, pero yo lo veo como un lugar en el que están, como algo sin nombre. Sí, sí, No sí, sé, así es. que no digo que esté mal, bien, irregular, no lo cuestiono, pero están ahí. Entonces, lo has buscado todo de forma muy agreste, ¿no? Muy, muy inhóspita, quiero decir, no solamente dónde va el narrador, quiénes son los que habitan en esta isla, el faro, lo que decíamos antes del final, ¿no? De ese cortado, vamos a decir, de lo que es un acantilado, y por supuesto esa vejez que se agrupa ahí en una residencia con una directora, según cómo. Hay una cosa muy bonita que dices, y dice, el mal de quienes residen en los asilos no es otro más que el aburrimiento. Más que la enfermedad es el aburrimiento. Y es que yo creo que sí. Sí, sí, yo creo que también en algún momento se dice que no están demasiado enfermos, que bueno, que al principio en el capítulo 1, ¿no? Cuando Sí. va por primera vez al asilo y bueno, pues toma la atención a una señora muy maquillada, que luego resulta ser la señorita Mariposa, o bueno, va haciendo como unas mediciones, unas revisiones a sus ancianos pacientes y dice, bueno, pues no están ninguno demasiado enfermos, tienen todas las enfermedades típicas de la edad, pero bueno, pues parece que están simplemente aburridos, ¿no? Que están Mm, como eso esperando es, algo que no llega, ¿no? eso Y que es. no pasa nada, ¿no? Hay una terraza además en la parte de arriba de la residencia que le recuerda una pista de aterrizaje de un avión, ¿no? Un sitio en el que los ancianos saben cuando hace buen tiempo y parece que esperan algo
o nada, ¿no? Y también, por ejemplo, también se comenta, es un detalle mínimo, pero que los que ya no se pueden mover, los encamados, están en el segundo piso, Sí. ¿no? Un paso menos hacia el cielo, una reflexión así hace el protagonista. Sí, esa Todo. parte es intensa, yo creo. Es muy importante también, no solo como expresión de los personajes del asilo, de los ancianos, de toda esa reflexión en torno a la vejez, sino porque son unos personajes y unas situaciones que transforman al protagonista. Es decir, nosotros quizás no vamos a ver al protagonista, nunca se mira de frente, siempre se le mira de lado, ¿no? Y en ese es uno de los lados, claro. Eso es, se aprende a mirarse en los demás. Exacto. Claro, hablábamos del cambio de médico y del pudor, por ejemplo, de desnudarse, ¿no? Porque, bueno, pues no todo el mundo, no sé, tiene sus miedos, ¿no? Bueno, su pudor, como bien te digo, pero acaban desnudándose más que físicamente, acaban desnudándose como son y le están mostrando al narrador, pues, puntos de vista, como dices, desde un lado, no mirándose desde frente. O sea, yo creo que esa parte es muy, muy, muy interesante. Sí, y son ellos los que definen al narrador, ¿no? Al protagonista. Es a través de otros personajes como el narrador se va definiendo. Ahí sí que me interesa. Alguna vez me han preguntado por qué un médico y por qué un médico también que atiende en una residencia de ancianos, no solamente porque también tiene otros pacientes, Sí. pero claro, no es casual. A mí la literatura del cuerpo y esa relación con la medicina siempre me interesa, ¿no? Cómo curar un cuerpo, las manifestaciones externas de las emociones internas finalmente, ¿no? Y del paso del tiempo y de nuestro pasado. Nuestro pasado está en nuestro cuerpo por mucho que queramos ocultarlo. También hay una trama con Ana, que es una mujer que llega a Punta Albatros después de haberse sometido a una cirugía estética. O sea que también va por ahí la cosa, ¿no? Sí. Pero sí que me parece eso muy difícil ocultar las señales del cuerpo, los síntomas, los sarpullidos, las cicatrices. Las cicatrices siempre son la marca de un pasado, porque nuestro cuerpo es nuestro pasado y lo muestra sin explicar nada, ¿no? Yo creo que es un reflejo de lo que creo también que pretende ser mi propia escritura, el huir de las explicaciones, de los juicios, el mostrar sin explicar. Me gusta eso, los cuerpos que no maquillan y las escrituras que no maquillan. Eso es, porque este personaje que viene de una operación de estética, por mucho, o sea, si lo haces en el entorno que conoces, estás viendo a una persona que no conoces. Aunque la voz y los gestos están dentro, no la conoces porque ha cambiado físicamente. Bueno, eso también es un punto que se cuestiona un poco en la novela, que me parece también, o sea, es que es todo es cuestionable, todo es para pensar y cualquiera podemos ser el narrador, que era lo que te decía al principio. El telar de Penélope es un libro de poesía con el que ganaste el certamen de encuentros de jóvenes artistas de Navarra y has escrito varios libros de relatos, Segunda Residencia y Flores fuera de estación, que por cierto voy a leer porque es que me ha encantado tu forma de escribir, así que ya te contaré por privado. Muy bien, encantada. Sí. Yo creo que además, creo que mis libros en cierta manera como que se dan la mano uno a otro, ¿no? Que tienen un enlace. Bueno, creo que las constantes están desde el primero, pero es verdad que con Flores fuera de estación, el último de los relatos de Flores fuera de estación, que se titula así, hay un protagonista masculino también con un poco una voz parecida, esa cierta tendencia a ser un poco un antihéroe que se deja llevar un poco por las circunstancias, con una historia de amor fracasada. Entonces yo creo que me apetecía seguir un poco con esa voz y al final creo que mi protagonista de Punta Albatros es una cierta continuación de ese personaje. Eso te iba a decir, porque el relato te da la opción del principio, el desarrollo y el desenlace rápido. Y no siempre el desenlace es cerrado, quiero decir, lo dejas al aire para que cada uno cuestione, vuelvo a decir, lo que crea conveniente, pero de repente estás metida en Punta Albatros. ¿Fue un relato que creció o fue una idea que tenías y querías ya escribir una novela? Pues
es una idea que yo tengo. La idea original y muy primigenia y sin desarrollar era que pensaba, siempre yo creo que me imagino antes los escenarios donde se van a mover mis personajes que los personajes o las tramas, ¿no? Primero necesito un escenario y ahí es donde sitúo a los personajes. Yo tenía una idea de una costa inhóspita y de un hostal donde un grupo de personajes dispares venidos de fuera cohabitarían. Es lo primero que tenía. Y esa historia la tenía desde hacía más o menos 10 años atrás. Luego escribí los relatos de Flores fuera de estación y la historia quedó ahí. Estos relatos son 5 relatos largos, así que bueno, me sirvieron también, aunque no era el objetivo, pero me sirvieron pues, para extender un poco más la longitud de mi escritura. Y cuando los terminé, pensé en volver a esta historia y lo que pensé es que iba a ser un relato largo, como de 50 a 60 páginas, como eran los de Flores fuera de estación. Me pareció como, bueno, pues ya está, voy a seguir, ¿no? En esa extensión y en ese número de páginas. Lo que pasa es que luego empecé a darme cuenta de que la historia en sí pedía más, iba a haber subtramas, que veía que podía haber más personajes, tenía claro el plano del pasado y me di cuenta de que estaba ante una novela. Me di cuenta enseguida, pero no era algo que yo pretendiese. Es decir, bueno, como ya tengo el libro de poemas, ya tengo libros de relatos, ahora, ¿qué es lo que toca? La novela. No, en ningún caso, ¿no? Pero bueno, fue así como surgió. Hablas de escenarios, que necesitas un escenario, pero en este caso es un escenario hecho de pinceladas, no es un escenario tangible, ¿no? Bueno, puede ser cualquier sitio. Sí, bueno, me gusta mucho también la frase de Melville en Moby Dick cuando dice aquello de que no está marcado en ningún mapa, ¿no? Los sitios de verdad nunca lo están. Eso me gusta. Y sí, yo siempre doy mucha importancia a la ambientación, no solo en esta novela, sino también en mis cuentos, al tiempo atmosférico, a la descripción de plantas, de los árboles, también para sugerir el lugar. Yo lo único que digo es que es una costa atlántica y la vegetación es atlántica y las brumas son atlánticas y las mareas. Pero sí que, bueno, yo creo que por la creación de topónimos que hice, pues Punta Albatros, la isla de Goz y por el ambiente, yo creo que el lector español claramente lo ubicará quizás en la costa gallega o asturiana. Yo intenté, cuando lo escribía, para deslocalizar un poco estas referencias automáticas, me inspiré más en la costa atlántica francesa, en la Bretaña, en el Loira, pero es cierto que no en ningún momento este lugar podría ser ese o podría ser cualquier otro, ¿no? Y la ciudad de la que escapa el protagonista, pues es la ciudad. Tampoco sabemos muy bien qué ciudad es ni cuál es. Sí que es como un contraste, es una ciudad contraste respecto a la climatología, a todo con Punta Albatros. Pero sí que lo que me gusta también de la ambientación es que y no siempre discurre acorde con los actos humanos, ¿no? Esto es lo que a veces descoloca o lo que deja a la intemperie a los personajes y muestra la pequeñez también del ser humano, claro. Es verdad. Pues muchas gracias, Margarita, por esta historia, como te decía al principio, por este punto Albatros y por esta huida quizá necesaria para ver la vida desde la perspectiva, lo ya vivido y lo que quisimos ser. Así que... Pues muchas gracias a ti, Rosa, ha sido un placer. Me ha gustado mucho también lo que hemos hablado antes cuando decías de las sensaciones, las emociones. Yo también me gusta particularmente la frase de Cesare Pavese de mis palabras han sido solo sensaciones, ¿no? Yo creo que eso podría ponerse en mi epitafio también. Bueno, el epitafio que sea muy largo. Sí, hay que escribir mucho hasta entonces. Eso es, no dejes de escribir. Y gracias. Efectivamente, gracias por eso, por tantas emociones, que animo al lector a que se meta en el libro y se descubra a sí mismo. Yo creo que es una parte importante. Y ese guiño tan fuerte a esa vejez, que ser mayor no significa ser idiota. Y que, por favor, el aburrimiento es la peor de las cosas para todo el mundo y más para ellos. Muy bien, muchísimas gracias, Rosa. Gracias a ti. Un abrazo.